Deep Diving. ¿Cuál es, al fin y al cabo, la verdadera naturaleza de la continuidad? ¿Y por qué esta pregunta ejerce tanto poder sobre la mente humana? La cuestión parece simple a primera vista, pero esconde una inquietud profunda: el deseo de permanecer. No solo como memoria, sino como identidad. La pregunta acerca de si algo o alguien sigue existiendo revela, en realidad, una preocupación más íntima. No es solo sobre otro, es sobre uno mismo. La mente busca garantías, busca seguridad en el tiempo. Quiere saber si aquello que construyó, acumuló y experimentó continuará de alguna manera. Pero al investigar con atención, surge un impasse inevitable. ¿Qué es exactamente esta continuidad? ¿O existe algo esencial, intemporal, que no depende del tiempo para existir? ¿O aquello que continúa es solo la prolongación de la memoria? Si se trata de algo verdaderamente espiritual, entonces no pertenece al tiempo. Y si no pertenece al tiempo, no puede continuar en el sentido común que conocemos. No hay progreso, ni evolución, ni devenir. Lo que es intemporal simplemente es él. Pero la experiencia humana común no se encuentra en ese estado. Al contrario, está profundamente arraigada en el movimiento del devenir. La mente proyecta constantemente un mañana, una continuidad, una extensión de lo que ya fue. Esto revela algo esencial. La mente está atrapada en el tiempo. Y esa prisión se manifiesta como deseo de continuidad. Entonces, ¿qué continúa realmente en la vida cotidiana? No es una esencia espiritual inmutable. Lo que continúa es la acumulación psicológica. Recuerdos, experiencias, identificaciones. La memoria sostiene la sensación de identidad. Sin memoria, no habría continuidad del yo. La propiedad perdería sentido. Las relaciones no tendrían base. Las ideas no se sostendrían. Todo aquello que compone la identidad personal depende directamente de la memoria. Y esa memoria no es neutra. Está formada por un proceso muy específico: percepción, contacto, sensación, deseo e identificación. Primero, hay contacto con algo. Después, surge una sensación. A continuación, el deseo. Y finalmente, la identificación. Eso pasa a ser mío. De este proceso nace el yo. El yo no es algo fijo ni independiente. Es el resultado acumulado de estas identificaciones. Un conjunto de memorias organizadas que crea la ilusión de continuidad. Y aquí surge una cuestión crucial. ¿Puede haber renovación dentro de este proceso? Si el yo es continuidad de la memoria, entonces lleva siempre el pasado. Incluso cuando parece cambiar, solo reorganiza aquello que ya fue. No hay verdadera novedad, solo variaciones de lo conocido. La memoria no puede generar renovación. Solo prolonga lo que ya existe. Por eso, cualquier intento de transformación basado en la continuidad está condenado a repetir el pasado bajo nuevas formas. La verdadera renovación solo ocurre cuando hay un fin. Cuando algo termina por completo. No como idea, no como concepto, sino como realidad vivida. Cuando el proceso de identificación cesa, hay un espacio nuevo. Un espacio no contaminado por el pasado. Y en ese espacio surge algo totalmente diferente. Un frescor que no puede ser producido por la memoria. Eso altera completamente la manera de comprender la transformación. No se trata de mejorar lo que ya existe. No se trata de evolucionar gradualmente, sino de ver, con claridad absoluta, el movimiento de la continuidad, y permitir que termine. Ese final no es un acto de voluntad. No es una disciplina. No es un método. Ocurre cuando hay comprensión total del proceso. Cuando la mente percibe que la continuidad es solo repetición, deja de alimentarla. Y en ese instante, hay silencio. No un silencio impuesto, sino un silencio natural. Un estado donde el pensamiento no está operando como centro. Y en ese silencio, algo totalmente nuevo puede emerger. Esta percepción también transforma la comprensión de la creación. Los momentos más intensos de belleza,
alegría o claridad no surgen cuando la mente está activa y calculando. Surgen cuando el pensamiento está ausente, cuando hay una suspensión momentánea del proceso mental. En ese intervalo, existe una cualidad creativa, una energía que no pertenece al tiempo. Y esa energía es el fundamento de cualquier transformación real. Por lo tanto, la verdadera revolución no está en la modificación de las ideas, ni en la sustitución de sistemas, sino en el fin del pensador, en el momento en que el centro psicológico deja de operar. Esto no significa destrucción en sentido negativo. Significa el fin de una estructura ilusoria. Y con ese fin surge un estado completamente nuevo. A partir de esto, surge otra cuestión fundamental. ¿Cuál es la relación entre amor y verdad? La tendencia común es tratar ambos como separados, como si fuera posible alcanzar la verdad mediante esfuerzo intelectual y después desarrollar amor. Pero esta separación es ilusoria. El amor no es resultado del conocimiento, y la verdad no puede ser capturada por el pensamiento. Lo que es conocido pertenece al pasado, y aquello que pertenece al pasado no puede ser verdad viva. La verdad no está en el tiempo, no puede ser almacenada, no puede ser repetida, no puede ser enseñada como un contenido fijo. Solo puede ser percibida en un estado de apertura total, y esa apertura es, esencialmente, amor. Amor, no como emoción o apego, sino como ausencia de barreras, ausencia de defensa, ausencia de separación. Y ese amor solo existe en la relación con el otro, con el mundo, con la vida. Es en esa relación donde ocurre el autoconocimiento. Y sin autoconocimiento, no hay comprensión. Y sin comprensión, no hay verdad. Si la continuidad no conduce a la renovación, entonces, ¿por qué la mente insiste tanto en permanecer dentro de ella? La respuesta puede estar en el miedo. Miedo al fin. Miedo a lo desconocido. Miedo a dejar de ser aquello que se ha construido a lo largo del tiempo. La continuidad ofrece una sensación de estabilidad, aunque ilusoria. Garantiza una línea narrativa. Ayer, hoy, mañana. Una secuencia que sostiene la identidad. Pero esa misma continuidad lleva un peso inevitable. Mantiene a la mente atrapada en el pasado. Y donde hay pasado acumulado, no puede haber libertad. Este dilema se profundiza cuando surge una cuestión colectiva. ¿Es posible transformar el mundo a través de unos pocos individuos transformados? La pregunta sugiere una tensión esencial. Por un lado, están aquellos que comprenden algo profundamente y se liberan de ciertos condicionamientos. Por otro, existe una masa que sigue inmersa en confusión, sufrimiento y repetición. Históricamente, figuras como grandes maestros espirituales o pensadores provocaron impacto. Pero ese impacto no fue suficiente para alterar fundamentalmente el curso de la humanidad. ¿Por qué? Porque la transformación parcial no rompe la estructura global. Mientras la mente colectiva siga operando en el tiempo psicológico, en el devenir, el patrón se repite. La destrucción y la creación caminan juntas, sin intervalo, sin ruptura real. Esto lleva a un punto crítico. Confiar en el tiempo como medio de transformación puede ser el propio problema. La idea de que algún día habrá cambio sostiene la continuidad del conflicto. La promesa de transformación futura pospone el enfrentamiento con el presente. Y en esa postergación, el problema se perpetúa. El pensamiento dice, me volveré mejor, evolucionaré, alcanzaré. Pero ese movimiento de convertirse ya pertenece al campo del tiempo. Y el tiempo, en ese sentido psicológico, es precisamente lo que sostiene la confusión. Entonces surge una pregunta decisiva. ¿Es posible terminar este movimiento ahora? No gradualmente. No como un proceso, sino de forma inmediata. Esa posibilidad desafía toda la estructura del pensamiento, porque todo lo aprendido apunta a la evolución progresiva, a etapas, métodos, disciplinas, caminos. Pero aquí se propone algo radicalmente distinto. La transformación no está en el devenir, está en el ser. Y el ser no es una conquista futura.
Es un estado que solo existe cuando el movimiento de convertirse termina. Mientras hay búsqueda de un estado mejor, todavía hay tiempo. Y donde hay tiempo, hay conflicto. El punto central, entonces, no es mejorar el pensamiento, sino comprender el propio movimiento del pensamiento. Ver cómo proyecta el futuro, cómo se aferra al pasado, cómo construye la ilusión de continuidad. Esta observación no es análisis intelectual, es percepción directa. Y cuando esa percepción es completa, algo se interrumpe. El mecanismo pierde fuerza. Y en esa interrupción hay una cualidad totalmente diferente de existencia. Este estado no puede ser producido. No puede ser cultivado. No puede ser entrenado. Surge cuando la mente está totalmente atenta. Sin esfuerzo. Sin elección. Sin dirección. Una atención que no busca resultado, sino que solo observa. Y en esa observación, el pensador, aquel que intenta controlar, modificar, alcanzar, deja de operar. Cuando esto ocurre, la mente entra en un estado de silencio. No un silencio forzado, sino un silencio vivo. Un estado de meditación natural, sin técnica, sin repetición, sin control. Y en ese silencio hay una posibilidad real de transformación. No como continuidad, sino como ruptura, como nacimiento de algo completamente nuevo. Esta transformación no depende del tiempo. Y precisamente por eso, no puede ser postergada. O sucede ahora, o no sucede. Esa es la radicalidad de la propuesta. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace tan difícil la comprensión. Porque la mente quiere garantizar, planear, preparar. Pero aquí no hay garantía, solo la posibilidad de verrar. Y en ese ver, todo puede cambiar. Si la transformación no depende del tiempo, entonces, ¿dónde comienza realmente? Comienza exactamente donde estamos. No en el futuro. No en un ideal, sino en la comprensión directa de lo que está ocurriendo ahora. Y eso exige algo fundamental. Atención total. No una atención fragmentada, dividida entre pensamientos, deseos y proyecciones, sino una atención integral, donde no hay un centro observador separado de aquello que es observado. Esta cualidad de atención es rara, porque normalmente la mente observa con intención. Quiere cambiar, corregir, alcanzar un resultado. Y en ese movimiento crea nuevamente el yo como centro de control. Pero existe una observación sin ese centro. Una observación pura. Y en ella, algo extraordinario ocurre. El pensador y el pensamiento dejan de ser dos. La división desaparece. Y cuando esa división no existe, el conflicto termina. Porque todo conflicto nace de la dualidad, lo que soy y lo que debería ser. Pero cuando hay solo percepción, sin comparación, sin ideal, no hay espacio para el conflicto. Y en ese estado surge una inteligencia diferente. Una inteligencia que no proviene del conocimiento acumulado, sino de una percepción directa de la realidad. Esta inteligencia no pertenece al individuo. No es personal. No es resultado del esfuerzo. Emerge cuando la mente está libre del pasado psicológico, cuando no está operando a través de la memoria como centro. Y eso cambia completamente la naturaleza de la acción. La acción deja de ser reacción. Deja de ser condicionada. Pasa a ser una respuesta viva al momento presente. Y esa respuesta tiene una cualidad de precisión y claridad que el pensamiento jamás puede alcanzar. Esto también redefine lo que significa vivir en relación. Porque normalmente nos relacionamos a través de imágenes. La imagen que tenemos del otro. La imagen que tenemos de nosotros mismos. La imagen construida a lo largo del tiempo. Estas imágenes interfieren en todo. Distorsionan la percepción. Crean expectativas. Generan conflictos. Y dificultan el encuentro real. Pero cuando la mente está libre de estas imágenes, la relación se vuelve directa. Viva. Sin intermediarios. Y en esa relación hay comprensión. No intelectual, sino existencial.
Y es en esa comprensión donde el amor se manifiesta, no como apego, no como dependencia, sino como una cualidad de apertura total, sin miedo, sin defensa, sin separación. Ese amor no puede coexistir con el yo como centro, porque el yo es siempre limitado, siempre condicionado, siempre basado en memoria. Y donde hay limitación, no puede haber amor pleno. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad no puede separarse de la disolución del yo. Y esa disolución no es un acto de destrucción, sino de comprensión. Al ver claramente el funcionamiento del yo, pierde su fuerza. Y en ese debilitamiento surge espacio. Espacio para algo que no puede ser nombrado. Algo que no puede ser capturado por el pensamiento. Algo que está más allá del tiempo. Y tal vez eso sea lo que se llama realidad, no como concepto, sino como experiencia directa. Una experiencia que no puede ser almacenada, porque en el momento en que se almacena, se convierte en memoria y deja de estar viva. Por eso, la verdad no puede ser buscada. Solo puede ser encontrada cuando la búsqueda termina, cuando la mente está completamente quieta. No por esfuerzo, sino por comprensión. Esta quietud no es inactividad, es un estado de energía intensa, de atención absoluta. Y en esa atención no hay división, no hay observador separado, solo lo que es. Y en lo que es, existe una profundidad infinita, una posibilidad de transformación que no depende del tiempo, del método o de la práctica, sino de ver sin distorsión, sin resistencia, sin elección. Así, la verdadera cuestión no es si algo continúa, sino si es posible terminar completamente. Terminar el pasado psicológico. Terminar el movimiento de devenir. Terminar el centro que busca permanencia. Y en ese terminar hay un comienzo. Un comienzo que no viene del pasado. Un comienzo que es siempre nuevo. Siempre vivo. Siempre presente. Y es en ese comienzo donde reside la posibilidad de una transformación radical. No solo individual, sino total. Porque cuando la mente se transforma, su relación con el mundo cambia. Y ese cambio no es localizado. Reverbera. Afecta todo. Silenciosamente. Profundamente. Irreversiblemente. Algunas ideas no traen comodidad, pero traen claridad. Y eso cambia todo. Suscríbete al canal. Y sigue observando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.